Bienvenidos a Fútbol en Serio a través de Eduvisión y sus canales de YouTube, Facebook e Instagram. Otro personaje del fútbol en el día de hoy, Luis Fernando Suárez Guzmán, el profesor hoy, futbolista ayer. Un hombre muy destacado, sobre todo por sus ejecutorias, no solo dirigiendo equipos en sí del fútbol profesional, sino también selecciones como la de Ecuador y la de Costa Rica. Luis Fernando, bienvenido al Fútbol en Serio. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Igualmente, Eduardo, un saludo muy especial. A los tiempos verlo es muy agradable para mí. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Luis Fernando, Fútbol en Serio habla de todo, pero sobre todo de la parte humana. Y es una amable charla que realizamos con los invitados tan importantes como usted. Hagamos un pequeño paralelo. El fútbol que usted jugó y el fútbol que estamos viendo. Y le ayudo con su respuesta. La parte técnica, la parte táctica y, ¿por qué no también de estrategias? Lo escuchamos. Bueno, es un fútbol totalmente diferente y es lógico ser consciente de eso. Estamos viviendo otra época en el mundo. Los jugadores son diferentes o nosotros los humanos somos diferentes. O sea que creo que indeterminadamente, y es lógico pensar, es que ha evolucionado. Hoy se juega igual a como está el mundo, a mayores velocidades que antes. Antes se pensaba un poquitico más, era un poquito más lento. Hoy se tiene que pensar igual, pero no hay mucho tiempo para hacerlo. O sea que creo, y en ese sentido los cambios han sido muy, muy grandes. El fútbol hoy te da como para una exigencia física mucho mayor que antes. Te da para pensar en que eso que hablamos de contragolpes y que era como algo especial dentro del fútbol, era un aditamento. Hoy es diferente. Hoy se habla mucho de transiciones y las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa casi que son la constante en el fútbol moderno. Bueno, es totalmente distinto, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos haciendo antes y a lo cual, lógicamente, hay que adaptarse, hay que acomodarse. Usted insiste mucho en la palabra distinto, y es cierto, pero distinto en qué para mejorar, en qué para progresar y en qué de pronto para preocuparnos que no sea progreso. Bueno, hoy dentro de lo que uno más ve es de pronto una exigencia al jugador por hacer determinadas cosas y solamente unas cosas. Y de pronto no te da el tiempo a la creatividad. Y eso me parece que es algo que va en contra de lo que normalmente es, no sé, cualquier deporte o cualquier circunstancia de la vida. Uno como entrenador tiene que ser creativo, pero también uno como entrenador tiene que darle campo a la creatividad. Y en determinado momento me parece es lo que hoy no se da en muchas circunstancias de esto del fútbol. No se puede ser creativo, sino hacer determinadas cosas que ya están casi que preestablecidas. Y me parece que eso es algo que no está bien, ¿no? Que no lo veo yo bien dentro del fútbol. El coartar libertades, el coartar la creatividad. Después hay algo que me parece que es bueno, la exigencia física, la forma en que los equipos deben o los jugadores tienen que exigirse, eso de estar proponiendo y exigiéndose no solamente la parte física, sino mental, me parece que también es necesario hacerlo. Pero sin coartar libertades, me parece, y sin coartar sobre todo esa palabra que ya mencioné. Ser creativo es lo más importante del ser humano. Pero hay dos temas que le quiero tocar. En la parte física, me parece que buscando plata se está exagerando en la programación. Y mire el montón de muertos que también hemos tenido en las canchas. Bueno, hay cosas que yo creo que te van a dar a pensar mucho respecto a lo que se está haciendo no de la manera correcta. Y es casi que mirar al jugador como
una máquina y creo que en ese sentido el físico sigue siendo el mismo y las exigencias físicas que se dan hoy, pues lógicamente a veces se da para que en determinado momento estés pensando en que puedes darse circunstancias no tan dramáticas como las que usted menciona, Eduardo, pero sí donde uno en determinado momento como que en esto tiene que ser uno consciente. Al jugador, lógicamente hay que exigirle mucho, pero también hay que manejarle o saber cuáles son las cargas que tiene. Y hay veces que la programación que se da en el fútbol internacional no te da para estar armando o fijándonos en cargas, sino en estar casi que rogando que el jugador no se lesione. Eso me parece que es algo que va, lógicamente, en contra del físico del jugador. Luis Fernando, no hablo en concreto del Deportivo Pereira, en donde está usted actualmente, sino en general. Los directivos atienden a veces sugerencias sobre ese tema de los técnicos o son oídos sordos. Yo creo que en mucho uno tiene que acomodarse a todas las cuestiones que se dan en la parte dirigencial. Y en ese sentido yo, pues, siempre he sido alguien crítico respecto a, por ejemplo, cómo el fútbol colombiano se da, donde hay veces en que determinadamente uno ni siquiera sabe cuándo va a jugar, cuánto tiempo tiene de recuperación. Bueno, las programaciones son así, hechas casi que a la carrera, y en ese sentido me parece que no hay un orden, no hay una planeación. Y el fútbol necesita eso. Yo creo que todo en la vida necesita eso, planeación, planear algo. Hoy hablan mucho y hay un montón de libros que hablan sobre las nuevas formas de jugar al fútbol, y es muy fácil hablar sobre, bueno, un entrenamiento debe ser, y unos hablan de el +1, +2 o el -1, -2, y eso referenciándose a el día que se juega después del partido, o los días que se juegan antes, o los entrenamientos que se juegan antes, los días que se juegan antes. Bueno, uno a veces no sabe si hay +1, si hay +2, si hay -1, si hay -2, porque uno no sabe cuándo juega. Y eso me parece que no está bien porque no hay orden. Y en ese sentido me parece que si hay orden, pues lógicamente se podría mejorar mucho cualquier situación del fútbol. En el caso colombiano me parece que eso ayudaría a que nosotros incluso hasta internacionalmente estuviéramos mejor que ahora. Yo admito el progreso en cualquier actividad y lógico que también en el fútbol. Pero a ver, es que me preocupan estas cosas y se las admito a usted, que es un hombre de mucha experiencia. Usted recuerda, yo soy de la Escuela de Subeldía, no me perdía los entrenamientos con ustedes, tuve una amable y permanente amistad con Osvaldo y yo iba a los entrenamientos y era para mí una clase, porque iba con mi grabadora, con papel y con lápiz a anotar y a preguntarle a Subeldía. Y uno se pone a ver ahora los entrenamientos y ni lo dejan entrar. ¡Qué misterios! Esas ruedas de prensa en donde se llena de hinchas con micrófono, me parece que eso está complicando el fútbol y los complica mucho a ustedes en su trabajo. Yo le doy mucho de la razón, Eduardo, cierto, tienes toda la razón, pero también ha cambiado un poquitico la situación esa de nuestra relación con los medios. Hoy, y usted lo sabe, que yo, pues lógicamente siempre, yo fui abierto en ese sentido, siempre tuve esa situación de cuando jugaba fútbol, ustedes entraban al camerino mismo, nosotros estábamos cambiándonos y ustedes nos hacían las entrevistas, nosotros poniéndonos los zapatos o poniéndonos la ropa, y la entrevista se estaba dando de esa manera. Pero la relación era como más humana, más de una tranquilidad respecto a lo que uno podía decir o no. Entonces era como algo donde todos vivíamos de lo mismo y nos sentíamos bien. Hoy, cuando uno siente una pregunta de un periodista, y se lo digo con total respeto, primero hay una editorial y después hay una pregunta que no es como que la más sana como para uno responder. Hay veces cuándo se va, o por qué está aquí, o por qué no nos dejan entrar. Yo creo que en ese sentido también un poco esa situación, que creo que no es solamente del periodista, sino de todos nosotros,
de querer ser protagonistas, de querer ser como la persona de la que hablen más, me parece que ha desviado el foco. Antes el jugador era el más importante de todos. Hoy uno nota que hay entrenadores que quieren ser más importantes que los jugadores, hay periodistas que quieren ser más importantes que los jugadores. Entonces un poco me parece que ha cambiado esa relación. No debería ser así. Hay mucha culpa nuestra, sí, lo digo con total honestidad, pero también me parece que esa inmediatez y esa situación de querer ser estrella de todos, de todo el mundo, porque en realidad casi que todo lo que se dice, uno dice cualquier cosa, ya esto dijo el profesor Suárez respecto a cualquier persona, o esto dijo el periodista tal respecto a cual persona, o a determinado equipo, y eso es lo más importante, y eso es lo que más likes da. O sea que yo creo que un poco, creo que también tenemos que poner como la mano en el corazón todos respecto a cómo ha cambiado la relación. Sí, nosotros hemos hecho algo por escondernos, por guardar muchas cosas que no deberían hacerse así, pero también en determinado momento la situación de esas inmediatez y de esa querer ser el más buscado, el que más likes tenga o el que más determinado momento tenga seguidores en alguna parte, me parece que también le hace daño al periodista y le hace daño al jugador cuando se mete a esas situaciones de todas esas plataformas que se dan ahora. O sea que todo, hasta en eso hemos cambiado, pero me parece que en ese sentido un poco tendríamos que volver a ser más sencillos y más prácticos y no estar viviendo esta es una demencia digital tremenda, Eduardo, y creo que nos hace daño a todos. Más humanos. Vamos con este paréntesis y ya estaré de nuevo con usted aquí, Luis Fernando Suárez, en Fútbol en Serio a través de Eduvisión. ¿Te apasiona el mundo del fitness y la preparación física? Entonces no esperes más e inscríbete en el programa técnico laboral como auxiliar en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Desarrolla habilidades prácticas para trabajar en servicios de recreación, integración, acondicionamiento físico y deporte, abriendo las puertas a una carrera emocionante y repleta de oportunidades. Da el paso hacia un futuro prometedor en el mundo del entrenamiento físico. Reserva tu cupo ahora mismo en el número WhatsApp 315-219-6441. Visita nuestro sitio web en etdea.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad, inscripciones abiertas. Obtenga la licencia en salud ocupacional. Estudie tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudie tecnología en gestión contable y tributaria en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y prepárese para asesorar a los contribuyentes en aspectos contables y tributarios, auditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y empresariales y elaborar declaraciones de cualquier tipo de impuesto. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio a través de Eduvisión con el profesor Luis Fernando Suárez Guzmán. Luis Fernando, usted ha tocado con claridad meridiana el problema que le he planteado, pero como usted dice, responsabilidades compartidas, y una de ellas de los periodistas, que nace desafortunadamente en una jurisdicción de la Corte Constitucional, cuando en el siglo pasado la Corte Constitucional manifiesta que el periodismo es un oficio y no una profesión. Y ahora cualquiera es periodista, compra una grabadora y ustedes se encuentran con personas que no son periodistas y ahí empiezan los conflictos. Porque como usted bien lo ha dicho, como no son periodistas, no conocen lo que son los principios del periodismo y empiezan primero leyendo su hoja de vida, segundo editorializando, y terminan preguntándole a un técnico, ¿y qué opina de todo eso? Y los ponen a ustedes en calzas prietas, y ahí empiezan los conflictos, hasta peleas ha habido en los camerinos.
Sí, Eduardo, yo creo que al final uno se tiene que acomodar a eso. Es hoy como que lo nuevo en esto de la vida, no es del periodismo, no es del fútbol, no es del deporte, sino de lo que nosotros somos hoy. ¿Y qué somos hoy? Una posibilidad de ser influencer y con eso tener un montón de millones y millones y millones de personas que te sigan. Y con esas personas que te siguen, todos esos creen que todo lo que digas es una verdad a rajatabla. Y dentro de todas las circunstancias que te da la vida, uno tiene que estar conviviendo con ello. Entonces, yo no puedo hacer sino pensar, bueno, son cosas con las cuales hay que convivir, en las cuales hay que saber a quién le sale uno, de qué manera responder. Pero entonces no es culpa del periodista, no es culpa del futbolista, no es culpa del entrenador de fútbol, sino de esta cultura nuestra, de esta forma de vivir de nosotros. Nosotros estamos pegados a un celular, a ver qué dicen, a ver qué no dicen. Estamos, cuando escribimos algo, cuando decimos algo, estamos siempre pensando, bueno, a ver qué dicen de mí, a ver qué es lo que hay gente que está en contra o está a favor, y me pongo feliz porque hay millones de personas que me siguen. Y esa no es la verdad, absolutamente no es la verdad. La verdad es otra cosa, la verdad es uno estar conviviendo con circunstancias o con la vida y vivirlo bien. El fútbol es un deporte muy bonito, pero desgraciadamente hay muchas cosas que se dan que la gente, en vez de convivir bien con el fútbol, lo que tratan es de vivir del fútbol, y esa me parece que no es la mejor razón. Ustedes, los periodistas antiguos, nosotros, los periodistas, los entrenadores viejos, tenemos una sensación de que hay algo que nos falta, hay algo que no está bien. Y por esa razón hasta de pronto nos dicen viejos anticuados y no nada más. Pero añorar eso me parece que no es malo, me parece que es bueno, pero también a ustedes, los periodistas de antes, y a nosotros, los periodistas de hoy, los técnicos de hoy, también sabemos que tenemos que adaptarnos a eso y, bueno, y tratar de convivir con ello. En lo único que no estoy de acuerdo con ustedes es que nos falta, no, nos sobra, porque somos profesionales y ahora sobra lo que no es profesional, pero no lo voy a agotar con este tema. Pero ha dicho usted una cosa muy importante y quiero recabar sobre eso y para seguir con otros temas. Es que los muchachos de ahora no conocen los principios del periodismo y no saben, y ojo, y algunos veteranos, que los periodistas no somos protagonistas, somos un medio. Y ahora ya todos los periodistas quieren ser las figuras, los artistas, como usted bien lo ha dicho. Pero bueno, pasemos a otro tema. El VAR se está volviendo un dolor de cabeza. Yo no soy partidario del VAR y yo creo técnicamente, y lo he investigado, que el VAR es muy manipulable. No sé, yo creo que todas esas cuestiones que sean técnicamente bien manejadas, me parece que se pueden aceptar. Yo lo que veo en determinado momento es que hay cosas que son que no tienen que ser interpretadas por nadie, porque al final el fútbol, el árbitro dentro de la cancha también interpreta cosas que de pronto hasta no puede hacerlo rápidamente porque no tiene el tiempo. El VAR te da el tiempo necesario para interpretar muchas cosas, pero a mí lo que más me gusta del VAR hoy es que hay cosas que son de verdad y se muestran que no hay necesidad de interpretarlas. O sea, se mira, se mide y se ve si hay diferencia, distancia, se ve si hay una falta o no hay falta, y bueno, se acabó. Pero me parece que un poco es cambiar de un árbitro que interpretaba a 4 o 5 que interpretan junto con los del VAR. Y esa me parece que no es lo mejor, pero hay muchas cosas buenas del VAR, Eduardo. Hay unas cosas que no necesitan interpretación, sino que hay veces en que no las ve el árbitro porque no tiene la forma de ver, no tiene 8 ojos para ver todo dentro del campo y eso le puede ayudar. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con la situación del VAR,
pero sin interpretación, porque al final se da para lo mismo de antes. Interpretar, a veces interpretan bien, a veces interpretan mal. Uno siempre espera que cuando se interpreta mal, siempre que sea con buena voluntad y no quererlo hacer de mala voluntad. Pero a mí me gustan cosas del VAR. Otro tema, me parece que se mueve dinero exagerado y en eso le digo, uno se asusta. Y apostadores patrocinando el fútbol. Y mire ya los sobornos o presuntos sobornos, eso está complicando mucho el fútbol y sobre todo que al pobre técnico le exigen resultados por encima de todo eso. Pero a ver, Eduardo, yo sí quisiera como meterme mucho en una cosa más grande. Yo creo que al final es cuestión de valores. Y al final, y creo que es lo más importante en esto, hay cosas pequeñas, por ejemplo, yo voy a una cancha y yo, por ejemplo, estoy escuchando cuando los jugadores salen al campo y hay dos barras en la cancha y empiezan a cantar el himno y cuando empieza a sonar el himno de Colombia, todas las barras están gritando algo diferente a cantar el himno. Y hay veces, por ejemplo, ya empieza el himno del departamento y ya todo el mundo como que cambia y empieza a cantar ese himno regional a pecho partido. Y yo digo, no está bien porque eso nos ha enseñado que lo más importante en determinado momento es nuestro himno nacional, ese respeto, por ejemplo, por ello. Otra situación, por ejemplo, se da un minuto de silencio perdón, por cualquier persona y los jugadores están alineados escuchando supuestamente o están en esa situación de hacer silencio por alguien que murió y sin embargo las barras están cantando a sus equipos. Y yo digo, esos valores en Colombia y en Latinoamérica no existen. En Europa de pronto sí existen y hay respeto por eso. Y le estoy hablando de una cosa pequeña, una cosa que ni siquiera vale la pena mencionarlo respecto a lo demás. Pero eso es algo que en determinado momento hay que tenerlo en cuenta. Los valores, la honestidad, la seriedad al afrontar las cosas, que el fútbol no sea lo que en determinado momento se da, que hay veces es una disculpa para despogar todas esas situaciones que en determinado momento la gente vive. No. Para mí, al final, eso es que nosotros no estamos educados para conseguir cosas. Pero entonces no le echemos la culpa solamente al fútbol, le echemos la culpa a nuestra forma de educarnos, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de querer siempre hacer trampas por cualquier cosa. Nosotros como entrenadores, por ejemplo, vamos ganando 1-0 y hay veces lo que hacemos es que el equipo con nosotros hacer tiempo o que los jugadores se tiren al suelo fingiendo una falta y creo que eso no va bien, no está bien. Entonces hay muchas cosas donde la salida más fácil, donde hacer la trampa es importante. Entonces es mucho mayor, no es una situación única y exclusivamente de eso que usted menciona, es valores. Y los valores en Colombia me parece que hay que de alguna manera cambiarlos porque no estamos yendo por el mejor camino. No, indudable lo que usted dice. Valores y principios nunca se pueden olvidar. Pero a propósito de eso, hablemos ya un poquito de esa relación de usted. Un hombre que además de ser técnico de fútbol, es un hombre de academia, es un profesional también. ¿Cómo es ese manejo con la gente, con el futbolista, con su familia, el acercamiento? ¿Hasta dónde llega en esa parte personal con un jugador? ¿De qué se cura usted? Háblenos un poquito de esto que la gente conoce tan poco. Bueno, esa es una situación sobre todo muy complicada porque es muy cambiante. Hace poco estaba leyendo por ahí un libro de un escritor argentino, creo que se llama Germán Castaños o algo así. Tiene un libro que llama algo el entrenamiento visceral o algo así. Y en un artículo que él escribió después, él decía algo sobre los jugadores nuevos, los jugadores de hoy en día.
Y todos dicen, los nacidos después de 1997 son de la era Centennial. Antes había Millennial, no, había un montón de nombres. Y entonces él habla sobre los Centennial y la forma de ser de ese jugador, de esa persona. No necesariamente jugador, todos los nacidos después del 97 para acá son Centennial. Y sus características son gente que tiene determinadas formas, una forma de ser que si no lo cautivas rápido, te pierdes. Y le tienes que cautivar cada rato con cosas diferentes. Y eso es lo que en determinado momento a veces uno ni se da cuenta. Uno a veces cree que la misma metodología de hace 30, 40 años aplica para los muchachos de ahora. No, no es igual. Entonces uno tiene que ser cambiante en ese sentido para poder comunicarse con él, ser creativo con él. Y eso es una cosa vital. Pero lo que no cambia, Eduardo, lo que nunca va a cambiar, creo yo, es el trato a la persona. Yo siempre pensaré que ese muchacho, sea Centennial, Millennial o de 40, 50 años, siempre lo que más necesita es como un apoyo, siempre necesitas una situación de cercanía. O sea, de tratarlos a cada uno de ellos como una persona. En el caso del jugador de fútbol, una persona que juega fútbol. Pero uno tiene que ser consciente de todo esto cambiante. Mi entrenamiento de hoy es totalmente diferente al entrenamiento que cuando yo empecé a ser entrenador en 1989, 88, por ahí, que era asistente de Juan José Peláez, a hoy. Si yo aplico lo mismo, si yo trato a la gente de la misma manera como antes, si yo digo lo mismo, estoy totalmente desfasado. O sea que en ese sentido nosotros sí tenemos que ser totalmente distintos a ese, bueno, y espero que yo sea así, que ese técnico de hace 40 años hoy sea diferente, tenga la misma cara, la misma cara de puño que siempre he tenido desgraciadamente, pero después que sea distinto en la forma de tratar porque son distintos los jugadores. Pero usted hace un hombre de carisma que es muy importante. Rematemos con algo muy particular. ¿Qué quisiera usted decirle al televidente a esta hora sobre el fútbol? Que lo disfrute, que piense que hay algo que de pronto nos desfasa o que nos pone en una cosa diferente, y sobre todo ahora cuando está, por ejemplo, la selección funcionando, uno siempre dirá, lo que más nos ha puesto a nosotros a vibrar, y sobre todo en los últimos años, después de los 90 para acá, y los que más alegre nos ha puesto es el patinaje, el fútbol, no sé, los tenistas, los doblistas en determinado momento cuando fueron número 1, pero somos de poquitas cosas. Entonces, cada cosa hay que disfrutarla bien. Entonces, a todo el mundo que en lugar de estar sufriendo con lo que es ir a una cancha de fútbol a irse a matar, que cada uno de ellos vaya a disfrutar. Luis Fernando, muy amable. En medio de tremendo aguacero aquí en Medellín, en Pereira, concluimos esta charla tan amistosa, tan real y, como lo dije anteriormente, muy amable. Le agradecemos mucho. Cordial saludo. Igualmente, Eduardo. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. La pasé muy bien. Luis Fernando Suárez, técnico actualmente del cuadro deportivo Pereira, tuvo las selecciones de Ecuador y de Costa Rica con un inusitado éxito. Era nuestro invitado en el día de hoy, aquí en Fútbol en Serio, a través de Eduvisión y nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Hasta la próxima.